Vale. ¿Alguien más quiere complementar la información que está dando su compañera? Jesús. Dígame, doctor. ¿Quieres complementar la información que está dando tu compañera? Doctor, se me cayó, o sea, la computadora se reinició y no escuché nada desde el principio. Me acaba de reconectar Vale, con no el te teléfono. preocupes. Chévere. Bueno, esta clase es para ustedes. Yo generalmente trato de hacer como el doctor Duarte esta mañana. Yo trato de que la clase sea presencial, pero dada la situación que estamos atravesando, vamos a emplear los entornos virtuales para discutir acerca de cáncer de próstata. Eh, Creo que necesitaríamos más de una hora para abarcar todos los aspectos, pero vamos a tratar de resumir lo que en lo personal considero que ustedes deben llevarse en esta pasantía de urología, que realmente es bastante breve. ¿Ok? Ok. Sí, doctor, sí. Ok. Entonces, ¿por qué el cáncer de próstata es importante? Bueno, cuando ustedes revisan la literatura, se van a dar cuenta que en otras latitudes el cáncer de próstata constituye, voy a quitar, la segunda causa de cáncer en pacientes del género masculino. Sin embargo, en nuestro país, de un tiempo para acá, esta representa la primera causa de afectación desde el punto de vista neoplásico. Si revisan la guía de la NCCN más reciente, que es la del año 2020, encontrarán que en Estados Unidos el cáncer de próstata representa aproximadamente el 10% de las muertes por cáncer, con una incidencia de 191,000 casos para el año 2020 y aproximadamente 33,000 muertes. ¿Ok? Parte de la literatura también dice que este se diagnostica en apenas el 15 al 20% de los pacientes durante toda su vida. Y un dato bastante interesante, como pueden ver allí, es que cuando ustedes se revisan las autopsias de pacientes que murieron por otras entidades, 60 o 70% de estos pacientes o de estas próstatas tenían hallazgos compatibles con cáncer de próstata. Sin embargo, el mismo solamente se diagnosticó, como dije anteriormente, en solo un 15 a un 20%. ¿Ok? La edad más frecuente del diagnóstico gira o ronda alrededor de la séptima década de la vida, es decir, que el cáncer de próstata es mucho más frecuente en pacientes ancianos. Por fortuna, el 75% de los pacientes o el 75% de los cánceres cuando es diagnosticado se encuentra confinado a la glándula prostática. ¿Ok? Y esto es una ventaja muy importante porque existen múltiples alternativas terapéuticas con las cuales podemos abordar a estos pacientes. ¿Y cuáles son los factores de riesgo que se encuentran asociados al cáncer de próstata? Pues en primer lugar, la edad. Mientras más avanzada es la edad del paciente, pues es mucho más probable que pueda desarrollar una neoplasia en la glándula prostática. Existen otros factores que se encuentran asociados, aunque son menos estadísticamente significativos, como son los factores dietéticos, las grasas animales, la hipertensión y la obesidad. Los factores raciales Doctor, juegan un disculpe. papel. Donde está pasando la presentación, no se ve. ¿No la ven? No. Déjame ver cómo hacemos para compartirla. La estoy pasando, ¿sí? ¿No la pueden Ya. ver? No, no No, se ve, doctor. doctor. Deme un chance, porque debe ser que como cuando me salí, quizás se desconfiguró, pero fue problema de la computadora. Deme un minuto Dale, pues. mientras me conecto con la computadora, a ver si puedo resolver eso. Si es problema mío o qué pasó. Déjame tratar otra vez. ¿Y ahora? Dice que ha empezado la función de compartir, sin embargo, todavía ¿Ahora no se veo ve? la pantalla. Sí, Sí, ahora sí ahora se sí ve. se ve, doctor. Ahora sí se ve. Bueno, empecemos otra vez. Vamos rapidito, pues.
Bueno, ya lo tienen, es la primera causa de cáncer en pacientes del género masculino en Venezuela. Ya les dije que en Estados Unidos representa el 10% de las muertes por cáncer, con una incidencia de 191.900 para el año 2020. Esos son datos actualizados en la última guía de la NCCN, con unas muertes de 33.330. Les comentaba, les decía que era una enfermedad de pacientes que es mucho más frecuente por encima de la sexta, séptima década de la vida. Se diagnostica solamente en el 15 al 20% de los hombres durante toda su vida, y que al evaluar las próstatas de pacientes masculinos que han fallecido por múltiples causas, se ha encontrado con que 60-70% de los pacientes tienen algún foco asociado a adenocarcinoma prostático. ¿Okay? Fíjense que muchos de estos pacientes fallecieron por otras entidades que nunca llegaron a ser asociadas con cáncer de próstata. El 75% de los casos se dan en pacientes mayores de 65 años, y les comentaba que afortunadamente el 75% de los cánceres de próstata se encuentran confinados a la glándula prostática, y que contamos hoy por hoy, gracias a los adelantos tecnológicos y de la ciencia y de la urología, con múltiples alternativas terapéuticas para manejar a los pacientes que padecen de esta patología. Hasta ahí habíamos llegado hace un ratico. ¿Todos están viendo la presentación? Sí, doctor, ahora sí. Sí, doctor. Ahora sí, perfecto. Ok. Bueno, para hacerlo más interactivo, les comentaba o les pregunto en este momento, ¿cuáles son los factores de riesgo asociados a cáncer de próstata? ¿Quién revisó algo al respecto? Nadie, muy bien. La edad, el sexo masculino. Bueno, lógicamente. Ajá. La edad, 80% de los casos ocurren, como ya les dije, después de los 70 años. Hablábamos de factores dietéticos cuya asociación es débil. Factores como las grasas animales, la hipertensión y la obesidad. Existen Hereditarios. 4 grandes factores de riesgo asociados. Número 1, el hereditario. 9% de los cánceres o de los tumores de próstata son realmente hereditarios. Los antecedentes familiares, el factor racial es mucho más frecuente en afrodescendientes, en los cuales se ha visto que estos tumores son mucho más agresivos y en los cuales la mortalidad es estadísticamente mucho más significativa. Y mucho más reciente, o de unos años para acá, se ha visto la asociación que existe entre los genes BRCA1 y BRCA2 en relación al cáncer de próstata, ¿ok? Menos frecuentemente factores ocupacionales, como lo es la exposición a sustancias como el cadmio, ¿ok? ¿Ya vieron hiperplasia prostática benigna? No. No han visto, ok. Pero, ¿Han visto alguna clase de síntomas del tracto urinario inferior? sí, doctor. Sí, ok. ¿Cómo se clasifican los síntomas del tracto urinario inferior? Se clasifican, Bueno, lo tienen ahí en la pantalla. el de vaciado y de llenado. Ok, ahí están los síntomas de almacenamiento, los síntomas de vaciamiento, y existe un tercer grupo de síntomas que son los síntomas de posvaciamiento, ¿ok? ¿Cuáles son los síntomas de vaciamiento que ustedes conocen? De vaciamiento incluyen Chorro lento, débil. Chorro lento, muy bien. Bifurcado. Ok, Intermitencia, modificaciones en las latencia. características del chorro, intermitencia, latencia. ¿Qué es la latencia? Esfuerzo pujo miccional. ¿Qué es la latencia? Goteo terminal. ¿Qué es la latencia? Les pregunto. La dificultad para iniciar la micción. Ok, Se llama la dificultad. O excitancia, ¿ok? Que es el tiempo que le toma al paciente en iniciar la micción. Perfecto. ¿Los síntomas de almacenamiento cuáles son? Urgencia miccional, incontinencia urinaria de frecuencia. Aumento de la frecuencia. La frecuencia, la nocturia, ok. ¿Qué es la nocturia? En menos 2 episodios que el nocturnos que paciente- Despiertan al paciente y le dan ganas de ir al baño. Ok, ¿vieron una clase de nocturia ya? No, doctor. No. No, doctor. Ok, todos coinciden en que nocturia son 2 o más veces. Sí. ¿O hay alguno que no coincida con esta opinión?
¿Cuántos dicen que nocturia es una sí. o más? Creo que lo importante es que, Esté precedido de sueño. sí, Que exactamente, despierte el paciente. que despierte al paciente en la noche. Ok, Pueden ser más que lo de despierte. 2 Bueno, ocasiones. ok. Y también tenemos los síntomas de posvaciamiento, ¿no? Porque tenemos goteo terminal y tenemos goteo posmiccional, ¿verdad? Correcto, sí. Este síntoma también tenemos que incorporarlo a los síntomas del tracto urinario inferior. Pero como verán, el cáncer de próstata en sus estadios iniciales o en sus fases iniciales puede provocar síntomas que son muy similares a la hiperplasia prostática benigna. Es decir, no existen síntomas clínicos patognomónicos de cáncer de próstata. Y como se darán cuenta, la hematuria y la disuria también son comunes a otras entidades o a otras patologías que pueden afectar el tracto urinario inferior, como cuerpos extraños, como el mismo cáncer de vejiga, como la litiasis vesical, como la vejiga hiperactiva, como las infecciones del tracto urinario, etcétera, etcétera, etcétera. Todas estas patologías generalmente se manifiestan a través de síntomas que suelen ser comunes y en etapas mucho más avanzadas, por supuesto, cuando el paciente presenta focos metastásicos a nivel óseo, pues muchos se quejarán de síntomas producto de esta situación. ¿Cómo realizamos el diagnóstico de cáncer de próstata? Ya una de sus compañeras ha sido un adelanto al respecto. Pues el diagnóstico de cáncer de próstata tiene su asiento en dos grandes pilares. En primer lugar están las modificaciones a nivel de lo que es la consistencia o las características de la glándula prostática, y para determinar esto es necesario, por supuesto, recurrir a lo que es la evaluación dígito rectal o lo que es el tacto rectal. Y en segundo lugar tenemos las modificaciones de lo que es la glicoproteína conocida como antígeno prostático específico o PSA. Cuando ustedes revisan la literatura van a encontrar que muchas veces en esta se hace mención al screening. El screening puede ser poblacional u oportunístico. El screening poblacional es el que se hace en grandes cantidades de individuos que por lo general son asintomáticos y que generalmente son llevados por las autoridades sanitarias de una zona en particular. Mientras que el screening oportunístico es aquel que se realiza de manera individual porque el paciente bien decide ir al control urológico buscando descartar la posibilidad de tener o no un cáncer de próstata, o porque el especialista lo sugiere. ¿Okay? Y el objetivo del mismo no es más que disminuir la mortalidad asociada a una entidad oncológica como el cáncer de próstata. Y luego tenemos las modificaciones y los valores del antígeno prostático. Yo les hago una pregunta: ¿cuál es el valor normal del antígeno prostático? ¿Qué encontraron? ¿Qué han leído? ¿Qué han discutido en la sala con los residentes, con los adjuntos? ¿Qué han escuchado en la revista médica? ¿Cuál es el valor normal del antígeno prostático? Doctor, yo no he escuchado en la revista, pero creo que son 4 nanogramos sobre mililitros. O Okay. bueno, puedo estar equivocada, pero eso. Chévere. ¿Eso lo dijo quién? ¿Aminta? Sí, doctor. Ah, chévere. ¿Alguien más? Bueno, yo he escuchado que depende de la edad del paciente. Ajá. No recuerdo los Interesante. valores, pero de la edad del paciente. Ok, en pacientes asintomáticos, fíjense, lo que muchas veces establece la literatura: en pacientes de 40 años no debería ser mayor de 1 nanogramo sobre mililitro, hasta 60 años se acepta un valor de 2, y después de los 75 años se dice que un valor de 3 es considerado como normal. Sin embargo, cuando uno ahonda un poquito más en el estudio de trabajos que están relacionados con cáncer de próstata, la guía europea de cáncer de próstata nos dice que pacientes con un valor de antígeno prostático por debajo de 0.5 hasta un 6,6% puede o tiene chance de tener cáncer de próstata. Entre 0,5 y 1, más o menos un 10 a un 11%. Si tienen valores entre 1 y 2, alrededor de un 16-17%. Entre 2 y 3 llega alrededor de un 23%. Entre 3 y 4 casi un 27%. Y por encima de 4, entre 4 y 10, casi un 35% de los pacientes con antígenos entre este rango pudieran presentar o tener un cáncer de próstata. Y por encima de 10 nanogramos sobre mililitros,
casi un 50% de los pacientes de seguro serán diagnosticados con AS de próstata. ¿Ok? Sin embargo, no a todos los pacientes los vamos a someter a biopsias, y por eso se han creado, gracias al consenso de especialistas y de asociaciones, criterios para someter a un paciente a una biopsia de próstata. El primero, ya lo mencioné anteriormente, cualquier cambio en la consistencia de la glándula prostática o cualquier nódulo detectado a través del examen clínico es un criterio directo para la realización de una biopsia de próstata. Y luego tenemos los criterios basados en las recomendaciones de sociedades internacionales, y en el caso de nosotros aquí en Venezuela, las recomendaciones que surgieron producto del consenso venezolano de enfermedades prostáticas. La última actualización fue publicada en el año 2012. Ellos establecen que todo paciente con un antígeno prostático por encima de 10 debe ser llevado a biopsia prostática, o aquellos pacientes con un antígeno entre 2,6 y 10, pero una relación libre total inferior a 18. Doctor, no se escucha. También se considera. ¿Hasta dónde me siguieron? Hasta mayor de 10 nanogramos por mililitro hay que hacer biopsia. Ok, perfecto. Luego tenemos aquellos pacientes que tienen un antígeno con un valor para el PSA total entre 2,6 y 10 y una relación libre total inferior al 18%. ¿Eso se escuchó? Sí. ¿Se escuchó? Sí. Sí, Ok. doctor. Entonces tenemos 3 grandes criterios para llevar a un paciente a biopsia prostática. Número 1, una evaluación dígito rectal sospechosa. Número 2, un PSA total mayor a 10 nanogramos sobre mililitro. Y número 3, aquellos pacientes que tienen un PSA total entre 2,6 y 10, pero una relación entre la fracción libre y total inferior al 18%. Tenemos 3 criterios para biopsia prostática. Por supuesto, es necesario recalcar o notificarles que el antígeno prostático es una glicoproteína cuyo valor puede ser modificado o alterado por otro tipo de factores. ¿Cuáles son ellos? Por ejemplo, las infecciones urinarias pueden provocar una elevación del antígeno prostático. El masaje prostático puede provocar elevaciones en el mismo. E incluso las relaciones sexuales, en algunos textos van a encontrar que se recomienda tomar la muestra con una abstinencia de por lo menos 48 a 72 horas. La instrumentación de la vía urológica puede provocar elevaciones del antígeno prostático. Entonces, como podrán darse cuenta, cuando vamos a hacer una determinación o una interpretación en los valores del antígeno prostático, es necesario determinar si ese valor no se encuentra modificado o influenciado por todos estos elementos de los cuales les acabo de hacer mención. E incluso se darán cuenta cuando vean el tema de hiperplasia. ¿Aló? Permiso que se le cortó en un momento. Dijo que el masaje prostático le elevaba las relaciones sexuales. ¿Y qué más? Las infecciones del tracto urinario, las prostatitis, la instrumentación de la vía urinaria. Hay determinados fármacos que pueden provocar modificaciones del antígeno prostático. ¿Cómo podemos hacer para no tener este tipo de interrupciones? ¿Es por el internet tuyo, Jesús? ¿O es la plataforma? Bueno, la verdad que me imagino que han sido suyas las que todo el mundo ha escuchado, pues. Ok, vale. ¿Pero me están siguiendo? Sí, doctor. Sí. Sí, ok. Ok, ¿alguna pregunta hasta el momento? No. No, muy bien. Entonces tenemos 3 criterios mayores de biopsia. No los voy a repetir. Es importante entonces al evaluar a los pacientes que determinemos si el valor del antígeno prostático que estamos recibiendo no se encuentra influenciado, como les decía, por alguno de estos factores o elementos. Y cuando ven el tema de hiperplasia prostática benigna, se van a encontrar con que la hiperplasia prostática se trata con una diversidad de fármacos también. Pero uno de estos, el finasteride y el dutasteride, que son inhibidores de la enzima 5-alfa reductasa 2, se ha visto que tienen la propiedad de modificar o alterar también los valores del antígeno prostático.
Estas drogas pueden provocar, tras 6 meses de ser utilizados, una reducción del antígeno prostático de por lo menos el 50%. ¿Qué les quiero decir con esto? Que si están evaluando un paciente dentro de la consulta y este paciente les lleva un antígeno, por ejemplo, en 2,6 o 7, por ejemplo, vamos a poner el ejemplo, 7 nanogramos sobre mililitro, y este paciente está tomando finasteride desde hace más de 6 meses, el valor real de ese antígeno no es 7, es 14, ¿ok? Y esto quiero recalcarlo o acotarlo porque es importante que este tipo de variables sean tomadas en cuenta para poder tomar decisiones adecuadas y oportunas en el manejo de estos pacientes, ¿ok? La biopsia prostática, vamos a hablar de ella muy brevemente, es un procedimiento que se hace de rutina dentro de nuestra práctica en el hospital y dentro de nuestra consulta privada. Una vez que hemos seleccionado a aquellos candidatos a biopsia prostática, pues al momento de planificar una biopsia es importante, por supuesto, omitir en estos pacientes los antiagregantes y los anticoagulantes por lo menos 3 a 5 días antes del procedimiento. 24 horas previo a la realización de la biopsia, colocar un par de enemas rectales, uno a las 10 de la noche previo a la realización de la biopsia, y en el hospital tenemos la costumbre de indicar otro a las 5 de la mañana antes de la realización de la misma. Estos pacientes todos, por supuesto, deberían ir a la realización de la biopsia con un urocultivo negativo, es lo ideal. La profilaxis antimicrobiana va a estar sustentada o apoyada por lo general o en las quinolonas, por la capacidad de penetración que tienen estos antibióticos a nivel de lo que es la glándula prostática. Luego tenemos las cefalosporinas de tercera generación y también tenemos los aminoglucósidos como una estrategia farmacológica para la profilaxis antimicrobiana en pacientes que van a ser sometidos a biopsias prostáticas. Generalmente en el hospital lo hacemos con anestesia local, utilizamos cifarcaína de las estructuras nerviosas que se encuentran encargadas de inervar a la glándula prostática para disminuir el disconfort que provoca la realización del procedimiento. Y por supuesto en otros escenarios lo digo bajo sedación, porque la incomodidad o el disconfort, ya va, ¿me están escuchando? Sí, doctor, sin embargo, Okay. no escuché en qué zona exactamente se le hace la anestesia local. La anestesia local se hace vía transrectal con una aguja especial de chiva. Se hace específicamente una vez que localizamos la vesícula seminal. En el tope de la vesícula seminal hacemos una infiltración allí de por lo menos 3 a 5 cc de cifarcaína al 5%, ¿ok? Colocamos allí un abón de cifarcaína al 5%, esperamos un tiempo y posteriormente realizamos el procedimiento. Y antes de introducir, por supuesto, la sonda ultrasonido, solemos colocar también un anestésico tópico a nivel del canal perianal para disminuir el disconfort que provoca el traductor ecosonográfico, ¿ok? Endocavitario. Pero lo ideal es hacerlo bajo sedación, porque por supuesto el disconfort que percibe el paciente es muchísimo menor, ¿ok? Solemos utilizar, por supuesto, un traductor ecográfico transrectal. No todos los tumores o los cánceres de próstata son visualizados a través del ultrasonido, casi un 30 o 40% de los mismos apenas logran visualizarse como lesiones hipoecogénicas, pero más del 50% no son visibles, ¿ok? Y por supuesto es un procedimiento que no está exento de complicaciones. 50% de los mismos suele cursar con hemospermia, otro gran porcentaje, casi un 20-30% suele cursar con hematuria, sangrado rectal, que no suele ir más allá de las 48-72 horas, y menos del 2% puede cursar con episodios de sepsis asociados a biopsias prostáticas. ¿Okay? Generalmente en el hospital solemos hacer lo que se conoce como biopsia en doble sextante, es decir, se obtienen 6 fragmentos o cores de cada lóbulo prostático, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Pero esto no siempre es así, porque si tenemos próstatas de grandes volúmenes, obtener solamente 6 fragmentos o cores por lóbulo sería insuficiente para realizar un adecuado diagnóstico o una evaluación adecuada desde el punto de vista histopatológico de estos pacientes. De modo tal que si las próstatas tienen un volumen mayor, está indicado tomar una mayor cantidad de fragmentos para aumentar la tasa de diagnóstico del procedimiento que estamos llevando a cabo.
¿Y qué nos puede reportar esta biopsia? Bueno, podemos tener distintas interpretaciones por parte de nuestros colegas los patólogos. El resultado puede dar una hiperplasia prostática benigna, pueden haber focos de prostatitis crónica, y en el caso del tema que nos concierne hoy, pues discutir, podemos tener lesiones premalignas, entre las cuales tenemos dos que destacan: las neoplasias intraepiteliales prostáticas y las proliferaciones atípicas microacinares o ASAP. Estas dos entidades de las cuales les estoy haciendo mención se asocian a cáncer de próstata en mayor o menor proporción, y les corresponde a ustedes en lo sucesivo, después de haber visto la clase del día de hoy, buscar cuál es la que más se asocia a cáncer de próstata y en qué porcentaje. ¿Ok? Es sumamente importante porque si algún paciente llegase a presentar una lesión premaligna como un PIN de alto grado multifocal o una ASAP, estos son pacientes que merecen un seguimiento por parte de nosotros como especialistas mucho más estrecho o mucho más estricto para detectar el momento en el cual algunos de estos pacientes pudieran pasar de ser o de portar una lesión preneoplásica a cursar con un cáncer de próstata directamente, ¿ok? Y además de lo que hemos mencionado, pues por supuesto el AS de próstata, dentro de los cuales el adenocarcinoma representa el 95% de los subtipos de cáncer de próstata. Cuando vamos a hablar de cáncer de próstata, ustedes podrán notar dentro de las historias clínicas o dentro de las discusiones de reuniones de servicio o en la historia que los mismos son reportados con una escala que se denomina escala de Gleason. ¿La han escuchado? ¿O la han leído? Sí, doctor, sí lo he escuchado. Ok. Cuéntanos, Jesús, ¿qué has leído acerca del Gleason, el patrón de Gleason? Bueno, sé que se clasifica en 5 estadios. Ok. Y que en base, ascienden los números, es más patológica y está menos diferenciado el Ok, chévere. Vale. Entonces tenemos que en la escala del patrón de Gleason, los Gleason más bajos son las células que presentan una diferenciación mucho mejor que los Gleason más altos. Es decir, los pacientes con patrones Gleason tipo 1, este tipo de células son mucho más parecidas a las células prostáticas normales, por así decirlo. Y en la medida en que el Gleason avanza, la diferenciación de las células es mucho menor. Y los Gleason o los tumores con este patrón de Gleason 4 y 5 suelen ser los tumores mucho más agresivos, ¿ok? Ahora, cuando el patólogo nos reporta la biopsia, generalmente suele ser reportado como el producto de dos elementos, ¿ok? O de dos patrones de Gleason. ¿Esto por qué sucede? Porque no todos los pacientes que son biopsiados presentan, digamos, un único patrón de Gleason en la muestra que se obtiene. Los pacientes pueden presentar más de un patrón de Gleason dentro de la muestra que se ha procesado, y el Gleason final se reporta como el producto del patrón primario y del patrón secundario de esa biopsia que hemos mandado a evaluar por parte del patólogo. El patrón primario, por supuesto, es el patrón que se presenta con mayor preponderancia dentro de la biopsia que el patólogo está evaluando, y el patrón secundario sería pues el que lo secunda. Si solamente se encuentra un patrón dentro de la biopsia, ese mismo patrón se duplica. Es decir, si solamente se encontraron células tumorales con patrón Gleason 3, se reporta como un Gleason 6 porque ese patrón se multiplica por 2. ¿Ok? Si el patrón primario es 3 y el secundario es 4, se reporta como un Gleason 7. De igual manera, si el patrón primario es 4 y el patrón secundario es 3, se reporta como un Gleason 7. Estos dos patrones, a pesar de que son similares en la sumatoria total del Gleason, no suelen tener el mismo comportamiento biológico. Es mucho más agresivo un paciente con un Gleason 7 en el cual el patrón primario es 4 que un paciente con un Gleason 7 en el cual el patrón primario es 3. Eso se entiende, ¿no? Sí, doctor. Sí, doctor. Sí, ok, continuemos. Entonces aquí tenemos para resumir lo que les venía comentando. Fíjense que el patrón de Gleason es el producto o la suma algebraica del patrón primario y el patrón secundario. Y esto es lo que McNeil en algún momento, hace muchos años, estableció como un patrón de referencia para hablar acerca de lo que son las zonas de McNeil o las zonas en las cuales se divide la próstata. Así tenemos una zona anterior, una zona central, esta es la uretra,
Esto que está aquí es la uretra, esta es la zona periférica, y existe lo que se conoce como la zona transicional, ¿ok? Que es la zona que rodea a la uretra per se. La mayor parte de los tumores, casi el 70%, tiene su asiento en la zona periférica, ¿ok? 10 a 15% de los tumores tienen su origen en la zona central y apenas un 5 a 10%, fíjense, tienen su asiento en lo que es la zona de transición, que es la zona que rodea a el conducto uretral, ¿ok? Esta zona, por supuesto, la zona periférica, es la que con mayor facilidad podemos abordar o evaluar mediante la realización de lo que es la evaluación dígito-rectal, ¿ok? Y en el año 2014, la Sociedad Internacional de Uropatología decidió agrupar a los pacientes con cáncer de próstata en lo que se denominan grupos, ¿ok? Así tenemos que aquellos pacientes que forman parte del grupo 1 son los pacientes con un puntaje de Gleason entre 2 y 6, los pacientes que se encuentran bajo la denominación de grupo 2 son los pacientes con un Gleason 7, 3 más 4, los pacientes en el grupo 3 siguen siendo Gleason 7, pero 4 más 3, los del grupo 4, los pacientes con Gleason 8 en cualquiera de sus combinaciones, es decir, pueden tener un Gleason 4 más 4, 3 más 5 o 5 más 3, y los pacientes con grupo 5 son los que tienen Gleason 9 o 10, ¿ok? Muchos de los trabajos o ensayos que van a encontrar recientemente de un tiempo para acá, van a encontrarlos con esta clasificación, ¿ok? Pacientes con cáncer de próstata grupo 1, 2, 3, 4 o 5. Por supuesto, es necesario recordarles una vez más que los pacientes que son o que pertenecen a los grupos 1 o 2 son los pacientes con tumores, digamos, menos agresivos, y los pacientes con tumores que pertenecen a los grupos 3, 4, 5 son los pacientes con tumores que son mucho más agresivos. Y esta es la clasificación TNM, y aquí quiero detenerme un momento, ¿ok? Hemos dicho hasta el momento que existen 3 grandes criterios para la realización de lo que es la biopsia de próstata. ¿Cuáles son? El examen dígito-rectal, la normal, el PSA mayor a 10 y el PSA entre 2.6 y 10, siempre y cuando la relación esté por debajo del 18%. Libre total. Por debajo. Libre total. Perfecto. Exacto. Esto que van a ver aquí en el TNM, es la clasificación, la última clasificación de la cual se dispone para el estadio clínico de los pacientes con cáncer de próstata. Entonces, fíjense cómo tenemos los pacientes con lo que se denomina T1, que es un tumor clínicamente no palpable, inaparente, o visible por imágenes. Ya les comentaba anteriormente que solamente el 40% de las lesiones prostáticas son visibles en el ultrasonido y que se ven como lesiones hipoecoicas. Y los pacientes que forman parte o que son agrupados en el T1 son pacientes que no tienen modificaciones al tracto rectal. Es decir, son pacientes en los cuales hicimos el diagnóstico por las alteraciones que existen a nivel de el antígeno prostático específico. Pero este subgrupo de pacientes solamente se encuentran representados en esto que está aquí, que es el T1C. ¿Okay? Fíjense que dice tumor identificado a través de una punción, o un estudio a través de una punción de la glándula prostática por elevaciones del antígeno prostático específico. ¿Lo ven? Esto que está aquí es el diagnóstico que realizamos la mayor parte de las veces dentro de nuestra consulta, dentro de nuestro ejercicio como urólogos a nivel del hospital. Sin embargo, existe lo que se conoce como T1A o T1B. ¿Qué es un T1A? El T1A es aquel paciente que algunos han entrado a quirófano hoy. ¿Quiénes entraron hoy a quirófano? No pudimos, doctor. ¿No pudieron por la clase? Sí, por la clase y porque ya después teníamos guardia. Ah, bueno, perfecto. Fíjense que hay un subgrupo de pacientes que son intervenidos con el diagnóstico de hiperplasia prostática benigna. Es decir, son pacientes que tienen tacto normal y que tienen valores del antígeno prostático normales. Es decir, no caen dentro de los rangos a los cuales les hice mención anteriormente. ¿Ok? Y son pacientes que tienen síntomas del tracto urinario inferior y que muchas veces, pues, como una manera de ayudarlos a mejorar en su calidad de vida, los sometemos a procedimientos quirúrgicos o abiertos o mínimamente invasivos. Bueno, hoy se iba a operar un paciente, creo que iban a hacerle una prostatectomía abierta.
Lo cierto es que muchos de estos pacientes, después que se hace una evaluación de la pieza o del material que hemos enviado con el patólogo, son diagnosticados con AS de próstata. Así tenemos que si ese paciente, repito, tiene un tacto normal y un antígeno normal, pero menos del 5% del tejido que usted le envía al patólogo dio positivo para AS de próstata, estamos ante un T1A, ¿ok? Y si más del 5% de ese material que usted envió con el patólogo es positivo para cáncer, estamos hablando de un T1B. Fíjense que son pacientes que hasta el momento, me refiero al T1A y el T1B, son pacientes que tienen antígenos normales y tactos normales, ¿ok? Solamente el T1C es un paciente, dígalo. Solo para que quede claro, o sea, el T1 no es palpable, pero sí se ven las imágenes. No. El T1 no es palpable. No es palpable. Acuérdate que cuando estamos hablando de TNM, el estadio clínico es solamente por palpación, ¿ok? El estadio clínico es solamente por palpación. Tú puedes tener un paciente, por ejemplo, te doy un ejemplo, con un antígeno en 1, al cual le haces un tacto, que es completamente normal, y el hecho de que veas una lesión hipoecoica en el eco, por ejemplo, que le estás haciendo como parte de tu práctica cotidiana, no constituye un criterio de biopsia. Los criterios de biopsia son tacto alterado y alteraciones en el valor del antígeno prostático, ¿ok? ¿Me expliqué? Exacto, o sea, el T1 no es palpable, pero tiene alteraciones en el PSA. No, solamente el T1C. Entonces el T1A y el T1B no tienen alteraciones tampoco en el PSA. No, son pacientes que tienen antígenos normales y tactos normales. Los operaste porque tu presunción diagnóstica es una hiperplasia prostática benigna, ¿ok? Y cuando sacaste la muestra de la próstata, es decir, sacaste la próstata, la enviaste al patólogo, el patólogo te dice, oye, resulta que menos del 5% de esta próstata que pesa 60 gramos, por ejemplo, dio positivo para cáncer. ¿Me explico? Ya entendí. Perfecto, gracias. ¿Ok? Cuando más del 5% de ese tejido que enviaste, bien sea porque lo resecaste a través de un procedimiento transuretral o porque enviaste el adenoma prostático por haberle realizado, por ejemplo, al paciente una prostatectomía abierta, si es más del 5% sería un T1B, ¿ok? Claro como el agua. Ok, perfecto. Vamos entonces con el T2. El T2 es un tumor que se encuentra confinado a la glándula prostática y también se subdivide en 3. Un T2A si el tumor involucra la mitad de uno de los lóbulos o menos, ¿ok? Es decir, el 50% menos de un solo lóbulo. Un T2B si ese tumor abarca más del 50% de un solo lóbulo. Y un T2C si el tumor involucra a ambos lóbulos, ¿ok? En tercer lugar tenemos los tumores que se extienden más allá de la cápsula prostática. En este caso estaremos hablando de lo que se conocen como tumores localmente avanzados. Un T3A si hay una extensión extracapsular unilateral o bilateral. Y un T3B si el tumor invade las vesículas seminales. Y cuando los tumores se encuentran fijos o invaden estructuras adyacentes, esfínter, recto, elevador, los músculos elevadores o la pared pélvica, estamos hablando de tumores T4. Con respecto a los ganglios linfáticos, es muy sencillo. O hay metástasis ganglionares o no, regionales. Entonces es N0 o N1, ¿okay? De manera sencilla. Y las metástasis pueden ser M0 o M1. Sin embargo, las metástasis suelen subclasificarse en A, B, C. A, cuando estamos hablando de ganglios linfáticos no regionales. B, cuando hay metástasis óseas. Y C, si las metástasis están en otro lugar u otro sitio. ¿Ok? Bien. No lo escucho. ¿Alguien lo escucha? No, no se escucha. Aquí vamos bien. No se escucha, doctor. ¿Me escuchan? ¿Y ahora? Ahora sí. Ahora sí. Ahora sí me escuchan. Ok. Va a encontrar también dentro del material que van a revisar
bien sea en el material de la cátedra o en otras literaturas, que existe una subdivisión o una clasificación del cáncer de próstata en grupos de riesgo. ¿Ok? Una de las clásicas o las más conocidas es la clasificación de D'Amico. Esta clasificación suele dividir a los pacientes de cáncer de próstata en 3 grupos de riesgo. Están los pacientes de bajo riesgo, que es lo que se define como un paciente de bajo riesgo, un paciente que tiene un cáncer de próstata, pero que tiene un antígeno inferior a 10 nanogramos sobre mililitro, Gleason inferiores a 7, ¿ok? Y que tiene un estadio clínico T1C o T2A, ¿ok? Estos serían los tumores teóricamente menos agresivos. Les repito, antígenos menores a 10, un grupo de Gleason inferior a 7, es decir, Gleason de 6 hacia abajo, y un estadio clínico T1C o T2A, ¿ok? Luego tenemos los pacientes con cánceres de riesgo intermedio, son los pacientes con... Ajá. ¿Podría, por favor, apagar el video? A ver si mejora la calidad del audio. Claro, vale. Ok, vamos a ver. Ok. ¿Listo? Sí, adelante. ¿Me escuchan mejor? Mucho mejor. Se escucha bien. Perfecto. Ok. Estábamos hablando entonces de los pacientes con riesgo intermedio. Son los pacientes con antígenos entre 10 y 20, con Gleason de 7 y con un estadio clínico un T2B. Y luego tenemos a los pacientes de alto riesgo, ¿ok? Que son pacientes con antígenos mayores a 20, con Gleason mayores a 7, ¿ok? Y con estadios clínicos T2C. Y los localmente avanzados son los pacientes con estadios clínicos T3 o 4, como les hice mención anteriormente, que pueden tener ganglios positivos, ¿ok? Y también tenemos pacientes que pueden tener cualquier valor de PSA, cualquier grupo, ¿ok? Con ganglios positivos o con T3 o T4, ¿ok? Que serían los localmente avanzados. ¿Cómo hacemos la estadificación de estos pacientes? Ya hemos hablado que existe una estadificación clínica que tiene su fundamento en lo que es el tacto, en primer lugar, y luego a través de estudios, que es lo que denominamos estudios de extensión. ¿Cuáles son los estudios de extensión para los pacientes que estamos estudiando por cáncer de próstata? Si queremos ver ganglio, ¿a qué recurrimos? ¿Qué se les ocurre? Vamos a hacer un PET scan o una tomografía computarizada con contraste endovenoso. Solamente con contraste endovenoso, ¿ok? Y también podemos hacer uso de la resonancia magnética nuclear a cuerpo entero y de la gammagrafía ósea si queremos determinar si el paciente tiene o no tiene extensión de su enfermedad hacia la parte de los huesos, ¿ok? Eso es una manera de hacer una estadificación desde el punto de vista clínico. Ahora, si queremos una estadificación patológica, necesitamos, por supuesto, la pieza quirúrgica. Una vez que hemos sometido al paciente a lo que se conoce como una prostatectomía radical, y entonces este patólogo nos hablará de si los ganglios que hemos sacado o obtenido del paciente son o no positivos, y si los márgenes de la pieza quirúrgica son o no positivos, y el tipo de Gleason de la pieza quirúrgica que le hemos enviado, ¿ok? Pero también existen herramientas que nos permiten desde el punto de vista preoperatorio suponer si esa enfermedad se encuentra confinada a la glándula prostática, si las glándulas, si las vesículas seminales se encuentran comprometidas, si existe o no una extensión extracapsular o si los ganglios se encuentran tomados. Una de las más antiguas, los invito a que la revisen, porque puede ser una de las preguntas de examen, son los nomogramas de Parting, ¿okay? El nomograma de Parting toma 3 variables para la determinación de estas 3 conclusiones que les acabo de mencionar. Toma el valor del PSA, el Gleason de la biopsia preoperatoria y el estadio clínico del paciente una vez que lo hemos evaluado, y basado en estas 3 variables nos anticipa si esa enfermedad se encuentra confinada a la glándula, en qué porcentaje, si hay o no afectación, o si habrá o no afectación de las vesículas seminales, si habrá o no compromiso ganglionar y si habrá o no extensión extracapsular. Y con esta información, entonces nosotros podemos filtrar o tamizar qué paciente pudiera beneficiarse de una cirugía radical de próstata o qué paciente pudiera ir a otro tipo de alternativa terapéutica para el manejo de su enfermedad. ¿Ok?
¿Cómo vamos hasta aquí? Bien, doctor. Chévere. Bien, ok. ¿Alguna pregunta hasta el momento? No, doctor. No, ninguna. Las dejamos para el final entonces. Bien. El cáncer de próstata, como les dije en un principio, afortunadamente el 75% de los mismos se encuentran confinados a la glándula prostática y hoy por hoy se disponen de diversas alternativas terapéuticas para el manejo del mismo. A grandes rasgos podemos subclasificar el cáncer de próstata en lo que está acá arriba. Cáncer de próstata localizado, ¿ok? Si queremos graficar un poquito mejor este cáncer de próstata localizado, se encuentra representado por los pacientes T1 y T2, N0, M0, ¿ok? Si queremos etiquetar a los pacientes con cáncer de próstata localizado. Este que está aquí, este subgrupo de pacientes, es obvio o es evidente, pues ya les comenté en el TNM que las metástasis o los pacientes con cáncer de próstata metastásico son M1A si se encuentra en relación a ganglios linfáticos no regionales, M1B si las metástasis son a hueso y M1C si las metástasis son a otros sitios distantes. Y tenemos entonces los pacientes que se encuentran en un grupo intermedio, es decir, los que se llaman localmente avanzados, que son los pacientes T3A o T3B, con o sin ganglios linfáticos comprometidos, ¿ok? Entonces, a grandes rasgos podemos tamizar o subdividir a los pacientes con cáncer de próstata en estos tres grupos. Y dependiendo de esto, dependiendo de la edad del paciente, dependiendo de variables como los comórbidos y dependiendo de factores como la expectativa de vida del paciente, nosotros podemos ofrecerle a uno u otro paciente una alternativa terapéutica distinta. Si estamos hablando de cáncer de próstata localizado, ¿okay? ¿Cómo vamos a manejar estos pacientes? ¿Qué revisaron ustedes en la literatura? Vamos a empezar por, déjenme ver los participantes. Tenemos 13 participantes. Daniela Loyola. Daniela, ¿qué revisaste? Hola, doctor. Hola, ¿cómo estás? Bueno, hola. Bueno, Puedes pasar la realmente pregunta, no. Daniela, ¿viste? Puedes pasar la Sí, pregunta. puedo pasar la pregunta. No, puedes pasar, sí. Bueno, Ok. doctor, hay varios procedimientos, uno de los cuales hay procedimientos que son a través de la uretra, Ajá. que consisten en remover la uretra prostática. Ajá. O sea, como sacar es como un curetaje de la próstata, pero no, o sea, el nombre formal no es así. La resección transuretral prostática. Ajá, exacto, Ok. esos son los localizados. Ok. Fíjate, cuando vamos a manejar a los pacientes con cáncer de próstata localizado, vamos a tomar ese ejemplo que nos acaba de decir Jesús, ¿no? Okay. Sí, eso es correcto. Tenemos muchas alternativas para manejar estos pacientes, muchas alternativas. Ya les dije que dependiendo del tipo de tumor, del estadio clínico, de los comórbidos y de la expectativa de los pacientes, podemos utilizar una o varias alternativas. Clásicamente, o anteriormente, generalmente los pacientes, una gran proporción de estos pacientes iban a lo que se conoce como una prostatectomía radical, que no es más que la remoción de la glándula prostática en conjunto con las vesículas seminales, y si existen o no criterios para remover los ganglios linfáticos, también se remueven los ganglios linfáticos, ¿ok? Y para determinar si esto es necesario o no, hacemos uso de los que les mencioné anteriormente, que son los nomogramas, ¿ok? En este caso le traje uno de los más sencillos, que es el nomograma de Parting. Yo los invito a que ustedes lo revisen una vez terminada la clase, y si tienen alguna duda, estoy perfectamente abierto a que hagamos una reunión por Zoom para aclarar dudas, o lo podemos hacer a través del grupo de WhatsApp, ¿ok? Entonces, clásicamente, la cirugía radical de próstata incluye la próstata, las vesículas seminales y los ganglios linfáticos regionales, ¿ok? Esa es una aproximación a los pacientes con cáncer de próstata. Otra alternativa es la radioterapia, como ya lo vamos a ver más adelante. Esta prostatectomía radical, la que hacemos en el hospital, suele ser la técnica abierta, ¿ok?
que es a través de un abordaje suprapúbico, pero anteriormente se podía realizar a través de un abordaje perineal y en centros en los cuales se dispone de tecnología, de mucha experiencia, suele hacerse desde el punto de vista laparoscópico o laparoscópico asistido por robot, ¿ok? En general, sea que se realice abierta, laparoscópica o robótica, si el centro en el cual se está realizando el procedimiento es un centro de referencia y el cirujano que realiza el procedimiento tiene una curva de aprendizaje importante o significativa, los resultados en cuanto a control oncológico y la continencia y potencia del paciente son comparables entre los tres, ¿ok? Cuando uno va a tratar a un paciente con cáncer de próstata con fines o intenciones curativas, te interesa en primer lugar el control oncológico, es decir, que puedas curar al paciente de cáncer. En segundo lugar, que el paciente pueda mantener la continencia, ya que la próstata se encuentra en íntima o estrecha relación ¿con quién? Con el esfínter urinario externo. Y en tercer lugar, que el paciente pueda conservar una función sexual o una potencia sexual adecuada. ¿Ok? ¿Vieron ya anatomía de la próstata en la clase inicial? No. Ok, la próstata, como ya lo verán, Doctor, dígalo. Sí, coméntame. ¿Aló? Creo que sí. Aló, doctor. No se escucha, ahora sí. Ahora sí se escucha. Ok, una pregunta. Entonces, la intervención que yo le comenté es para hiperplasia prostática, no está Correcto. ubicada en cáncer. Correcto. Okay. Correcto. Ya vamos a hablar, fíjate. Siempre existen. ¿Quién es Jesús? Sí, Jesús. Que me confundí. Ok, fíjate, Jesús. Vale, ya que tocaste el tema, ¿me fíjense que escucha? ¿me escuchas? ¿Ahora me escuchas? Sí. ¿Me escuchas? Sí. Fíjate. Vamos a construir un escenario clínico muy frecuente. Supongamos que te llega un paciente de 85 años a tu consulta, ¿verdad? ¿Me escuchas? Sí. Ok. Este paciente tiene 85 años. Vamos a ponerle 90 años, Jesús. Y lo vas a evaluar por primera vez en la esfera urológica. Quieres evaluarlo enfocando en descartar cáncer de próstata. ¿Qué información requieres de ese paciente? Tiene 90 años. ¿Qué te gustaría saber? Quisiera saber cómo, o sea, cuáles son sus síntomas urinarios para aliviarlo, porque probablemente el pronóstico de vida es muy escaso. Voy, ok. Doctor, tengo el chorro disminuido de calibre. El chorro no es regular, es intermitente. Voy en la noche 2 veces, me levanto 2 veces en la noche y siento que no orino completo. Esos son mis síntomas. ¿Qué más quieres saber de este paciente? ¿Sí? Aquí estoy. No lo escuché, doctor. ¿Escuchaste los síntomas del paciente? Escuché que iba 2 veces nocturnas al baño y tenía el flujo disminuido, el chorro disminuido. Ok, tiene un chorro disminuido, el chorro es irregular o intermitente y tiene sensación de vaciamiento incompleto. Okay. ¿Qué más te gustaría saber de ese paciente? Bueno, me gustaría saber, hacer los estudios de extensión a ver si tiene metástasis de otros lados que deben preocuparme. Ya, pero todavía no tiene cáncer. Antes de llegar al cáncer, porque otras cosas debes pasar tú que estás evaluándolo como médico, como clínico, como urólogo, supongamos. Bueno, tengo que hacer primer tacto y pedir el antígeno para poder hacer diagnóstico. Ok, chévere. Ok, el tacto está normal. ¿Y el antígeno? Tiene un antígeno en 4, el total. Ajá, ¿y la relación libre total? Tiene una relación de 13%. Bueno, hay que hacerle biopsia. Hay que hacerle biopsia, ok. Supongamos que ya descartaste que no tiene infección, que no toma ningún tipo de fármaco que modifique el antígeno.
que no existe ningún otro elemento que pueda provocar alteraciones del antígeno. Supongamos que eso es así, le hacemos la biopsia. ¿Y cómo sale la biopsia? ¿Qué reporta? ¿Qué Gleason tiene? Tiene un Gleason 6, 3 más 3. Okay, es un grado 1. Ajá. ¿Qué le hacemos a este señor? Y sería bajo riesgo. Ajá. Bueno, yo creo, o sea, no sé cuál es la indicación oncológica, pero podríamos hacer una enucleación Fíjense, transuretral. ¿a qué quiero llevarlos? Supongamos que este paciente tiene un trastorno del ritmo cardíaco. Supongamos que le hiciste un ecocardiograma y tiene una fracción de eyección muy baja, ¿verdad? Supongamos que es ebótico, que es diabético, porque muchas veces suele plantearse este escenario, ¿verdad? Y este paciente tiene una expectativa de vida. ¿Cuánto es la expectativa de vida del venezolano? Del hombre venezolano. 25 años. Ok, ¿y este paciente que te comenté tiene cuánto? 90. Se ha pasado 15 años. Ok, entonces fíjate que a la hora de tomar una decisión acerca de cómo vas a manejar el paciente, es necesario considerar otras variables, como les dije, para saber cómo lo vas a tratar. ¿Por qué? Porque todo esto, la prostatectomía radical es un procedimiento, una cirugía de mucha envergadura que tiene un impacto importante en la calidad de vida de los pacientes. Ya les dije, en la continencia, en la potencia. Quizás un paciente de 90 años, la potencia es algo irrelevante para este paciente. Pero el hecho de que de repente lo operes y lo dejes dependiente de pañales permanentemente porque su continencia se vio comprometida, ¿okay? El hecho de que teniendo un cáncer de bajo riesgo, de muy bajo riesgo, implica que al hacerle una cirugía quizás menos mórbida, como una resección transuretral, no va a afectar su expectativa de vida porque ya él sobrepasó la expectativa promedio, ¿ok? Y que además tiene un conjunto de comórbidos que pudiera complicarte la intervención durante el transoperatorio o durante el postoperatorio, te lleva muchas veces a seleccionar a los pacientes acerca de qué es lo que más les conviene para manejarlos, ¿ok? ¿Me entienden? Okay. O sea, no todos 2 más 2 es 4. ¿Me explico? En ese caso también se podría hacer una dilatación. Puedes hacer perfectamente una resección transuretral, ¿ok? Y evaluar a este paciente en el tiempo. ¿Me explico? Si es un paciente de bajo riesgo, es lo que quiero decirte, ¿ok? Sí, ya entendí. Gracias. Vale, entonces fíjate, pero si queremos hablar estrictamente de tratamiento de cáncer, tenemos que hablar de prostatectomía radical. Y fíjense que arriba hay 2 términos que están, o que los van a encontrar en las guías europeas, americanas, etcétera, que son la vigilancia activa y la observación. Muchos pacientes son diagnosticados con cáncer y son observados, ¿ok? Son observados en el tiempo. Es decir, hiciste un diagnóstico en un paciente con una edad avanzada, con una expectativa de vida menor de 10 años, o sencillamente el paciente te expresó su deseo o su decisión irrevocable de no recibir ningún tipo de tratamiento. Y resulta que es un paciente octogenario, por ejemplo. Y si este paciente tiene un cáncer de bajo riesgo o de muy bajo riesgo, tú puedes perfectamente observarlo en el tiempo. ¿Por qué? Porque en un principio les dije que hasta un 60 o 70% de las autopsias, ¿qué se encontraban en las autopsias? Cáncer de próstata. Neoplasias prostáticas, ¿ok? Luego tenemos algo que es muy parecido a la observación. En el caso de la observación, repito, son pacientes que tienen una expectativa de vida de menos de 10 años, los observamos en el tiempo y solo cuando aparecen síntomas, síntomas, o bien sea síntomas de depósitos secundarios o síntomas, por ejemplo, obstructivos, tú haces algo para tratar al paciente. De lo contrario, lo sigues evaluando en el tiempo, lo sigues observando. Y en la vigilancia activa son pacientes que tienen una expectativa de vida mayor, ¿ok? Y que justamente lo que vas a hacer es evaluar el curso de la enfermedad en el tiempo para que en el momento en el que la enfermedad se haga mucho más agresiva, en ese momento vas a tomar una decisión con fines curativos. Los pacientes con vigilancia activa debemos seguirlos con antígenos cada 6 meses. Son por lo general pacientes que tienen una expectativa de vida de más de 10 años, contactos rectales una vez al año y tienen por lo menos indicaciones de biopsia una vez al año, por lo menos una vez al año, ¿ok?
¿Cuándo vamos a hacerla? Cuando el antígeno en estos pacientes aumente o el tacto presente cambios distintos a los que tenía en consultas previas, ¿ok? Ok, doctor. ¿Eso se entendió? Sí. Sí, doctor. ¿Sí? Por ejemplo, un paciente que tiene un cáncer de muy bajo riesgo o de bajo riesgo y que durante la evolución en el tiempo, resulta que aumentó el antígeno o el tacto pasó de ser normal a una enfermedad que es palpable, lo volvieron a biopsiar y pasó de ser, por ejemplo, un Gleason 6 que tenía en un principio a un Gleason 8. En ese momento vas a pasar de vigilarlo a tratarlo. ¿Se entendió eso? Sí. Sí, ¿Sí? doctor. ¿Esto con qué Sí, intención? doctor. ¿Con qué intención? Con la intención de disminuir en estos pacientes los efectos secundarios producto de los tratamientos radicales de la próstata, llámese cirugía o llámese radioterapia, ¿ok? Que es una de las segundas alternativas de las cuales disponemos para tratar a los pacientes con cáncer de próstata. La radioterapia puede ser o externa, ¿ok? O tenemos la radioterapia endocavitaria. La externa se conocen, digamos, dos modalidades. Ambas tienen su apoyo en el uso de software que permite, mediante lo que es el acoplamiento de las imágenes en 3D con los aceleradores empleados para irradiar a la próstata, se localiza la glándula prostática y se le aplica a la próstata una dosis específica de radiación que generalmente se concentra más en la glándula prostática, más que en los tejidos periféricos, de una manera muy distinta a lo que se hacía hace más de 20 años, en las cuales había, digamos, un efecto colateral importante en lo que era la parte digestiva. Muchas veces los pacientes se quejaban de cistitis o de proctitis o de enteritis producto de la irradiación de la glándula prostática, pero hoy por hoy con este tipo de tecnología de la cual se dispone o este tipo de software puede concentrarse la mayor cantidad de radiación posible en la glándula prostática con un daño colateral inferior, ¿ok? Y así tenemos que si, por ejemplo, el cáncer de próstata es de bajo riesgo, pudieran aplicarse dosis entre 72 y 74 Gray, si es de riesgo intermedio entre 76 y 80 Gray, y si es de alto riesgo, pudiera aplicarse hasta 81 Gray en este tipo de pacientes. La radioterapia puede aplicarse como un tratamiento inicial para los pacientes con cáncer de próstata localizado, pero también puede aplicarse como un tratamiento adyuvante o también se conoce como radioterapia de salvataje. ¿Qué es lo que se conoce como radioterapia adyuvante, muchachos? Es aquel paciente que sometimos a una cirugía radical de próstata, es decir, a una prostatectomía radical, y cuando nos llega el reporte de la biopsia, el patólogo nos dice que los márgenes de la pieza que enviamos son positivos. ¿Okay? En ese momento, basado en esa información que nos aportaron de la pieza definitiva, podemos decidir someter a este paciente a radioterapia adyuvante como un tratamiento para controlar esta enfermedad desde el punto de vista oncológico. Y también tenemos a los pacientes con radioterapia de salvataje, es decir, aquel paciente que operaste, obtuviste el resultado de la biopsia, puede que te reporten los márgenes, digamos, comprometidos o que haya extensión extracapsular, pero usted decide esperar como especialista o clínico a que ocurra una elevación del antígeno prostático para enviarlo a radioterapia. ¿Ok? Y como les comenté anteriormente, está la radioterapia endocavitaria o lo que se conoce como braquiterapia, que son un conjunto de implantes que se colocan vía transperineal en forma de implantes o semillas, de los cuales se conocen varias sustancias, yodo, paladio o iridio. Se subdivide como braquiterapia de baja tasa, en el cual se emplean yodo o paladio como elemento, digamos, radioterapéutico endocavitario. Y también existe para los pacientes, digamos, con riesgo intermedio, con cáncer de riesgo intermedio, lo que se conoce como braquiterapia de alta tasa, en el cual el elemento empleado es el iridio 192. Todos los procedimientos que se emplean para manejar el cáncer de próstata no carecen de efectos secundarios colaterales. Fíjense que cuando le mostré la prostatectomía radical, esta se asocia a incontinencia, impotencia, linfoceles, estenosis del cuello vesical, estenosis
de la uretra e incluso a hernias incisionales producto del procedimiento. De igual manera, la radioterapia no es inocua. Fíjense que existe proctitis, enteritis, estenosis de uretra, cistitis rádica o cistitis actínica, edema en los miembros inferiores, incontinencia urinaria. ¿Okay? Y estos elementos también tienen que ser considerados al momento de sugerir al paciente una alternativa para tratar su enfermedad. Y finalmente, tenemos procedimientos o tratamientos experimentales, que no son los que frecuentemente se emplean para tratar el cáncer de próstata. Existen algunas instituciones fuera de estas latitudes donde suele tratarse el cáncer de próstata con crioterapia, que no es más que someter al tejido prostático a muy bajas temperaturas mediante procesos de congelación y descongelación para provocar destrucción del tejido prostático y de esta manera darle tratamiento a la glándula prostática o al cáncer de próstata. También suele emplearse lo que es el ultrasonido de alta intensidad, que es someter el tejido prostático a altas temperaturas, digamos 65 grados centígrados aproximadamente, provocando en el mismo cavitación y destrucción celular mediante un mecanismo térmico. Y existe también en otras latitudes lo que se conoce como terapia fotodinámica o TUCAT, que también los invito a que lo revisen y si quieren los podemos discutir en lo sucesivo acerca de cada una de estas terapias o tratamientos experimentales. También se le conoce como tratamiento mínimamente invasivo o terapia focal para el cáncer de próstata. No son los estándares establecidos, son solamente tratamientos, repito, experimentales. Esto no es lo que usualmente suele ofrecérsele a los pacientes. De estos tres que están aquí, quizás el que se emplea con más regularidad suele ser el HIFU o el ultrasonido de alta intensidad. Y también existen otros ensayos con crioterapia y con terapia fotodinámica. ¿Ok? Los pacientes con tumores localmente avanzados, que desde el punto de vista de estadio clínico son T3A o T3B, ¿se escucha? Sí. Ok. Lo que mejor resultado ha dado con estos pacientes, digamos a largo plazo, ha sido el tratamiento del manejo de los mismos con radioterapia combinado con hormonoterapia. ¿Ok? Recordemos que la glándula prostática es sensible a el efecto de los andrógenos, y en el caso del cáncer de próstata, una de las herramientas de las cuales disponemos también para el manejo de estos pacientes es el bloqueo androgénico. 90% de los andrógenos son sintetizados o producidos a nivel de los testículos y otro 10 o 15% se sintetizan a nivel de lo que son las glándulas suprarrenales. Pues bien, estos pacientes, los pacientes con tumores localmente avanzados, lo que ha demostrado mayor efectividad para el manejo de los mismos es el empleo de radioterapia con un subconjunto de fármacos que están destinados a provocar un bloqueo farmacológico de los andrógenos, bien sea sintetizados a este nivel o a este nivel, ¿ok? Y existen también algunos estudios en los cuales se ha visto el manejo de estos pacientes, sobre todo pacientes muy jóvenes, con prostatectomías radicales. Sin embargo, es necesario resaltar que una gran proporción de los pacientes con tumores localmente avanzados, Doctor, que son sometidos a prostatectomía. ¿Aló? ¿Me escuchan? ¿Me escuchan? Sí, sí, sí. Doctor, la primera parte de la explicación no se escuchó. Ok, fíjense, les comentaba que los pacientes con localmente avanzados, generalmente con estadios clínicos T3A o T3B, lo que generalmente se hace con este tipo de pacientes es manejarlo de una manera combinada, dándoles radioterapia externa con hormonoterapia, ¿ok? Que el asiento de la hormonoterapia es sencillamente el bloqueo androgénico mediante la interrupción, ¿ok? O el bloqueo de los andrógenos que son sintetizados a nivel de lo que son los testículos o las gónadas, donde se sintetiza aproximadamente el 85-90% de los andrógenos en el caso de los hombres, y un 10 o un 15% restante que se sintetiza a nivel de lo que son las glándulas suprarrenales. ¿Eso se escuchó? Sí, bueno, yo sí. Ok, existe un subgrupo de pacientes que por la edad, me refiero a pacientes jóvenes, pudieran beneficiarse de un procedimiento radical, okay, a pesar de que no es el tratamiento de primera elección, pero que sin embargo es necesario aclararle a estos pacientes que casi un 50 o 60% de los mismos pudiera requerir un tratamiento adyuvante después de la cirugía radical, como radioterapia u hormonoterapia. ¿Ok?
Esto es para los pacientes con enfermedad localmente avanzada, ¿vale? Ok. Chévere. Entonces, hasta el momento hemos visto los pacientes con cáncer de próstata localizado, cómo se manejan mediante, en primer lugar, o la prostatectomía radical o la radioterapia, bien sea externa o endocavitaria, como la braquiterapia. Están los pacientes que podemos observar, a los cuales empleamos también vigilancia activa, y tenemos las terapias o los tratamientos experimentales. En segundo lugar, tenemos los tumores localmente avanzados, en los cuales ya les comenté que lo que usualmente se hace es manejarlo mediante el empleo de radioterapia combinado con el tratamiento hormonal, y también pueden algunos pacientes jóvenes beneficiarse del tratamiento quirúrgico. Y luego tenemos en tercer lugar, como les comenté en un principio, el otro subgrupo de pacientes, que son los pacientes con enfermedad avanzada o metastásica, ¿ok? Estos pacientes, por lo general, aunque si no tienen síntomas obstructivos, como dijo Jesús en un principio, son pacientes que solemos tratar mediante bloqueo androgénico, que puede ser quirúrgico o farmacológico. ¿Y por qué digo quirúrgico? Porque si el 90% de los andrógenos son sintetizados en el testículo, una gran proporción de estos pacientes, mediante una orquidectomía subalbugínea, que no es más que la apertura de la túnica albugínea del testículo y la remoción de todo el tejido que se encuentra por debajo, en el cual está contemplado la extirpación de lo que son las células productoras de andrógenos, que son ¿cuáles? ¿Cuáles son las células? Leydig. Las células de Leydig, muy bien. Entonces, usted mediante una orquidectomía subalbugínea bilateral puede remover, ¿ok?, este tejido, extraer las células de Leydig, y entonces estaría aboliendo casi un 90% de los andrógenos de este paciente. ¿Qué nos quedaría solamente del 10 o 15% que son producidos ¿dónde? En la glándula suprarrenal. En la glándula suprarrenal, muy bien. Pero entonces, ¿a nivel de qué punto, lugar del eje hipotálamo, hipófisis, gónada, podemos provocar un bloqueo? Tenemos un bloqueo que puede ser central mediante drogas que son agonistas de la hormona liberadora de ¿qué? De LH, o antagonistas de la hormona liberadora de RH. Son las drogas que están allí bien descritas o especificadas. Y luego tenemos los antiandrógenos, que pueden ser esteroideos o no esteroideos. Entre los esteroideos está el acetato de ciproterona, ya casi no se usa, y entre los no esteroideos está la bicalutamida, la flutamida y la nilutamida. Estos son los que generalmente solemos emplear en el hospital para estos pacientes, en combinación, ¿ok?, con cualquiera de estos agonistas que está acá arriba. Antes utilizábamos mucho la gosarelina, conocida como Soladex. Hoy por hoy ya tengo rato que no veo dentro de lo que es el escenario farmacológico. Suele utilizarse con mayor frecuencia el leuprolide o Lupron en combinación con flutamida o bicalutamida. Y en tercer lugar, la nilutamida. Con esto estaríamos provocando un bloqueo donde arriba, ¿ok?, central, y esto sería para un bloqueo donde periférico, ¿ok? Existen otros fármacos de aparición reciente, como la viraterona, enzalutamida y la palutamida. Pocos pacientes aquí verán en tratamiento con estos nuevos fármacos, cuyo objetivo es el mismo: provocar un bloqueo androgénico en estos pacientes, ¿ok? Y luego están otras drogas que son ya mucho más de manejo por parte del médico oncólogo, que es cuando la enfermedad se hace mucho más agresiva. Entre ellos tenemos los taxanos, como el paclitaxel o el docetaxel, y también tenemos drogas que están destinadas a el manejo de los síntomas óseos de estos pacientes, como son los bifosfonatos o el denosumab, ¿ok? Bueno, creo que vamos a dejarlo hasta aquí por hoy. ¿Preguntas? Doctor, ¿qué es lo más importante que debemos de centrarnos en toda esta clase? O sea, lo que nos tenemos que saber 100%. Ok, yo creo que lo que tienes que saber 100% es, bueno, primero, la evaluación clínica del paciente es sumamente importante. ¿Ok? La evaluación o la determinación mediante la historia clínica de los antecedentes del paciente. Es decir, si existen o no parientes de primera línea con cáncer de próstata en estos pacientes. Pacientes con cáncer de mama. Okay, ya ustedes saben que estos genes BRCA1 y 2, ¿a qué se asocian? Que son a cáncer de qué? De mama. Okay. De mama.
estar muy pendiente de los pacientes que son afrodescendientes. Y por supuesto la edad. Estos 4 factores no los pueden olvidar como factores de riesgo para cáncer de próstata, ¿ok? El tacto y el antígeno prostático como los pilares para la decisión o la toma de las biopsias es sumamente importante. Los valores de antígeno prostático para decidir qué paciente va a biopsia o no, ya se los dije. Eso es fundamental. No olviden nunca que existen drogas o fármacos que pueden modificar el valor del antígeno prostático y es algo que muy pocos toman en consideración. Drogas como el dutasteride y el finasteride pueden provocar una disminución de los valores de antígeno prostático y hacernos pasar por alto que algunos pacientes que probablemente serían candidatos a biopsia basados en los valores del antígeno prostático específico. ¿Okay? Okay. Por supuesto, el patrón de Gleason para determinar qué pacientes de bajo riesgo, riesgo intermedio o alto riesgo. Eso es sumamente importante. Y los grupos de riesgo que les mencioné anteriormente. Okay. Es importante saberse el TNM. No, yo nunca le voy a preguntar a un estudiante en un examen, dígame el TNM completo de cáncer de próstata. Sin embargo, deberías saberlo. ¿Por qué? Porque si tú eres la primera puerta de entrada que tamiza a los pacientes y que te va a permitir derivarlos a una consulta especializada, no es lo mismo que tú hagas una referencia solamente por alteraciones del antígeno prostático a que digas estadio clínico, por ejemplo, un T2A, un T2B. Oye, eso le hace suponer al urólogo que la persona que hizo el tacto tiene conocimientos acerca de cuáles son las características de una próstata normal y una próstata sospechosa, por ejemplo. ¿Verdad? Bien. Muchas gracias por su tiempo, doctor, y por su clase. ¿Alguna otra pregunta? Ah, doctor, me parte todo muy bien. Ok. Cualquier duda en lo sucesivo de aquí hasta el 25, Gracias, que creo que doctor. termina su pasantía, me la hacen saber por el grupo o me escriben directamente al WhatsApp, ¿ok? Muchas gracias, doctor. Gracias, Muchas doctor. gracias, doctor. Gracias. Jesús, Dígame, doctor. la clase solo es para ustedes. Mis clases por lo general no me gusta guindarlas en las redes del servicio, ¿ok? Es para consumo de ustedes. Okay, eso quiere decir que nos las va a pasar a nosotros. No, te digo porque creo que la estás grabando, ¿no? Sí, correcto. Por eso es para ustedes nada más. Es lo que me refiero. O sea, Okay. es para que no las pongas en la página de Eurobar, es lo que me refiero, ¿ok? Ok, doctor, cuente con eso. Solo la voy a publicar en Vale. YouTube, pero como no listada, es decir, solo que tenga el link la puede ver y vamos a hacer nada más nosotros. Solamente entre ustedes, ¿ok? Gracias, doctor. Sí, doctor. Dale, Entendido. chévere, pues. Vale, pues. Chao, pues. Hasta luego. Gracias, doctor. Cuídense, pues. Bien. Hola. Hola. Ya, déjame parar. Déjame parar esto ya. Espérate un momento.